Damas y caballeros, por favor acompáñenme a dar la bienvenida al más grande líder del pueblo judío en los últimos 2000 años, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Senadores, Benny Morano y Ashley Moody. Estoy seguro de que esta no es su primera vez asistiendo a un evento judío. Y digo lo mismo también a nuestros amigos y representantes del Congreso que están aquí. Notarán que son extensos en las representaciones y breves en los discursos, que es exactamente lo que pienso hacer. Pero quiero agradecer a todos los que me precedieron por sus palabras tan reconfortantes, por su apoyo sincero, por la manera en que reciben a Sara y a mí, a mi hijo Yair, a nuestra delegación que incluye a la misma Regev del gobierno de Israel, a nuestro embajador ante la ONU, a nuestro embajador en Washington y, por supuesto, a nuestros cónsules generales tanto en Nueva York como en Miami. Quiero agradecerles a todos ustedes. Rabino Tehelach, qué fuerza de la naturaleza es esta mujer. Es extraordinaria. Sus padres, Hannah, de quien ella hereda esa fortaleza, y Simón también son amigos maravillosos. Estamos aquí en el último día de 2025, aquí en Miami, en el gran estado de Florida. No conozco a nadie que hoy en día no vaya a Florida, y la mayoría se queda. Es un placer estar entre judíos orgullosos y amigos no judíos orgullosos del pueblo judío en el Estado de Israel, que entienden que la unidad, la fortaleza y la determinación son los guardianes y garantes de nuestro futuro. Unidad, fortaleza y determinación. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, la tragedia en la historia de nuestro país es que, al ser exiliados de nuestra tierra, perdimos fuerza, unidad y determinación. Y las consecuencias fueron horribles, más de lo que ha sufrido cualquier otro pueblo en la historia. Fuimos expulsados de tierra en tierra, sufrimos pogromos, sufrimos masacres, culminando en la mayor masacre de todas, el Holocausto, en el que se perdió 1/3 de nuestro pueblo. Afuera, tuvimos una reunión, una recepción, y un hombre se me acercó. Tiene 101 años. Su nombre es Jake Watson. Jake, ponte de pie, Jake. Jake es un sobreviviente del Holocausto. Escapó de los campos de la muerte y le di mi mano y le dije a él, y les digo a ustedes, se lo digo al mundo entero, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Fue el año pasado cuando demostramos a quienes pretenden destruir a Israel. Nosotros los destruiremos a ustedes. Ustedes no nos destruirán a nosotros. Nunca más. Es el próximo año y nunca más. Es para siempre.
porque hemos cambiado la historia judía. Con el establecimiento del Estado judío soberano y del ejército judío soberano en nuestros brazos de defensa, somos capaces de hacer algo que los judíos durante siglos en la diáspora no pudieron hacer. Fuimos vilipendiados con mentiras horribles, que envenenábamos los pozos, que masacrábamos a niños cristianos para usar su sangre y hornear mazot para la Pascua, que portábamos alimañas, y estas difamaciones siempre pretendían a los ataques físicos. No podíamos defendernos ni de lo primero ni de lo segundo, pero con el surgimiento del Estado de Israel, una cosa cambió. Tenemos la capacidad de repeler a quienes pretenden asesinarnos. Y lo hacemos y lo hemos demostrado. Restauramos la capacidad del pueblo judío para defenderse por sí mismo. Podemos hacerlo con nuestra propia fuerza independiente. Eso no significa que las difamaciones hayan cesado. Todavía continúan. Pero tenemos la capacidad de asegurarnos de que no tengan éxito. Podemos hacerlo porque contamos con soldados increíblemente valientes como Rani Kabeli, un héroe de Israel. Un héroe de Israel. Un héroe de Israel. Ronnie llegó al frente el 7 de octubre. Llegó al frente con un brazo roto y luego recibió 2 disparos. Y abatió a 14 terroristas antes de quedarse sin municiones y lo mataron. Y se llevaron su cuerpo a Gaza. Y les digo a ustedes, Talik e Itzek, sus amados padres, y a sus hermanos que están aquí, y a su hermano, lo traeremos de regreso. Estamos trabajando en ello en este mismo momento. Él volverá, el primero en entrar, el último en salir, pero volverá, volverá con ustedes y volverá con nosotros. Logramos, después del peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto, aquellos que todos pensaban que Israel estaba condenado, que iba en declive. Eso es lo que decían, que iba en caída y podría sobrevivir. En el segundo día de la guerra dije, cambiamos el rostro de Medio Oriente. Y con nuestros soldados increíblemente valientes, con nuestro pueblo increíblemente firme, los ciudadanos de Israel, el presidente Trump me preguntó, ¿cómo hacen? ¿Cómo puede esa gente resistir? ¿Cómo lo hacen? Y yo le dije, bueno, verás, no podía citar directamente a un gran cantante en Israel. Lo diré en hebreo. Lichata Waikalali Wash. Ustedes lo conocen. Es el espíritu de nuestros antepasados. Es el espíritu de los héroes de Israel. El espíritu de los macabeos que ha sido reencarnado en el Estado moderno de Israel. La valentía de nuestros soldados, la postura firme de nuestro pueblo y las decisiones correctas que hemos tomado en el gobierno cambiaron el rostro de la batalla y cambiaron el rostro del Medio Oriente. Y hubo una cosa más. En realidad, 2 cosas. La primera, la capacidad de hacer lo correcto, de decidir hacer lo correcto, y luego hacerlo. Frente a una presión enorme, incluida la que provenía de nuestro mayor aliado. Tuvimos que demostrar a nuestros enemigos que haríamos lo que fuera necesario para proteger la vida de nuestro Estado y la vida de nuestros ciudadanos. Y el hecho de que lo hicimos, bajo un ataque enorme en la prensa mundial y en condiciones muy difíciles, con nuestro aliado estadounidense, demostró la profundidad de nuestra determinación. Eso fue una de las cosas que quedó demostrada y fue tomada en cuenta. Pero la segunda cosa que ocurrió fue que también contamos con la amistad de los Estados Unidos y con el apoyo del presidente como ningún otro, el presidente Donald Trump, y con el respaldo que él brindó al Estado de Israel.
Ahora bien, tengan en cuenta esto. Aprecié el hecho de que en las etapas iniciales de la guerra, el presidente Biden viniera a Israel. Aprecié el hecho de que nos ayudara al principio. Pero el presidente Trump ha sido inquebrantable, coherente, nunca flaqueó, ni siquiera en las reuniones que acabamos de tener en Mar-a-Lago. Así que es un lugar del que puedo hablarles. Quiero decir, tiene mejor clima que Washington y algunas otras cosas más. Pero el presidente es el mismo. Su instinto, su corazón, no decimos instinto, decimos quis, ya saben. Su apoyo instintivo al Estado de Israel, su comprensión de lo que es correcto y de lo que es justo. Ha estado allí desde el primer día y hemos demostrado lo que sucede cuando no hay ninguna distancia entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Israel. Cosas maravillosas, cosas extraordinarias pueden ocurrir, ocurrieron y ocurrirán. Así que, para muchos, ven la maravilla de Israel. Ven cómo esta pequeña nación, gigante en talento y en espíritu, puede enfrentarse al enemigo 10 o 20 veces más grande y salir victoriosa. Pueden ver el hecho de que nuestra economía, después de 2 años de guerra, ha sido calificada entre las 3 principales economías del planeta. Eso es porque, y estoy muy orgulloso de haber liderado una revolución del mercado libre que desató los increíbles talentos y la genialidad de nuestra gente y nuestros ciudadanos. Eso salió a la luz. Y debo decirles que Israel ha salido de esta guerra más fuerte que nunca. Militarmente más fuerte que nunca, económicamente más fuerte que nunca. Fuerte. ¿Qué significa fuerte? Bueno, acabamos de firmar un acuerdo de gas por $37 mil millones. Eso es fuerte. Acabamos de tener a Nvidia. Nvidia, ¿conocen Nvidia? Una pequeña empresa, $4 billones. Decidieron hacer una inversión masiva en Israel y la recibimos con agrado y todos los indicadores económicos son asombrosos. Israel es un país muy fuerte y eso es un buen augurio para el futuro, porque uno hace alianzas con los fuertes, hace la paz con los fuertes y hemos abierto oportunidades de paz que nunca antes existieron. En el primer mandato del presidente Trump, logramos los acuerdos de Abraham, que trajeron 4 históricos acuerdos de paz con 4 estados árabes, y estamos comprometidos a hacer más. Pero lo que decide todo eso es nuestra fuerza. Es paz mediante la fuerza. Es prosperidad mediante la fuerza. Es esperanza mediante la fuerza. Y somos un pueblo muy fuerte. Pero es cierto que tenemos un frente de ayuda. Y ese frente es la marea creciente del antisemitismo en todo el mundo y la tremenda batalla que libramos por la verdad. Y si puedo dejarles algo hoy, es esto. Así como luchamos la batalla física en el campo de batalla y la ganamos, también debemos luchar la batalla por la verdad. También debemos enfrentarnos a esa plaga del antisemitismo que pone en peligro no solo a nosotros, sino a toda la sociedad que se vea infectada. Empieza con los judíos. Nunca termina con los judíos. Hay que cortarlo de raíz. Y eso requiere el valor de los estadistas, de los representantes públicos y de los ciudadanos. Les digo a ustedes, miembros de la comunidad judía de los Estados Unidos, ante los ataques antisemitas, mientras los atacan, lo último que deben hacer es agachar la cabeza y buscar refugio. Eso no es lo que deben hacer. Deben ponerse de pie y hacerse contar. Deben responder. Deben alzar la voz. Deben enfrentar a sus atacantes. Deben deslegitimar a quienes deslegitiman. Eso es lo que deben hacer.
Y tengo un secreto para ustedes. Nadie luchará por ustedes más de lo que ustedes luchan por sí mismo. Eso es lo que sucede cuando Israel lucha por sí mismo. Muchos gobiernos, no todos, pero sí muchísimos en el mundo vienen a nosotros. Cuando Israel es fuerte, otros quieren asociarse con nosotros. Pónganse de pie y háganse contar, y verán la diferencia. No tengan miedo, no se acobarden, no bajen la cabeza. Y al joven estudiante universitario que me preguntó antes, de 17 años, que dijo, ¿qué hacer? Habla, ponte de pie, responde. Es la clave. Se llama luchar, luchar, luchar. Y entonces venceremos, 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 con la ayuda de Dios. Shana Tová a todos ustedes, el próximo año en Jerusalén. Eso es mañana. Gracias.